Espera, ¿aún siguen moviendo las cajas de forma manual? ¿Sabías que esto no solo fatiga a los trabajadores, sino también aumenta el riesgo a sufrir lesiones y demora en los procesos? Y si te dijera que la implementación de un brazo mecánico facilitaría este proceso, agilizaríamos la producción sin comprometer la salud de los trabajadores. ¿Me creerías? ¿No? Acompáñame. Bienvenidos. Nuestro equipo ha desarrollado este proyecto, para el cual hemos planteado 4 objetivos. El objetivo general es construir y diseñar un brazo hidráulico aplicando principios de mecánica racional y mecánica de fluidos para poder solucionar distintos problemas en la industria y poder optimizar los procesos. El primer objetivo específico es relacionar la productividad con la automatización. Como segundo objetivo tenemos evaluar la utilidad del prototipo en operaciones industriales. El último objetivo es analizar la transmisión de fuerzas mediante fluidos. Estos son los principales componentes del brazo hidráulico. Está compuesto principalmente de madera AAA de 6 milímetros, a excepción de la base que está compuesta de AAA de 18 milímetros. La primera componente se divide en 2 subcomponentes: la base, que permite el giro, y la base principal del brazo, que sostiene toda la estructura. La siguiente componente es la del brazo principal, quien sostiene la del resto de la estructura y determina la elevación del brazo, ya sea que queremos elevar o descender un objeto. La siguiente parte fundamental de la estructura de nuestro brazo la determina el antebrazo, debido a que este es el quien define el alcance longitudinal para acercarnos o alejarnos del objeto. Como podemos apreciar, el funcionamiento de nuestro brazo hidráulico se da a base de giros, y en estática lo podemos definir con un concepto al que llamamos momentos. Los momentos se pueden definir como la tendencia al giro, y matemáticamente se pueden expresar como la fuerza multiplicada por la distancia perpendicular al eje de giro, que en este caso serían nuestros pasadores. Por último, tenemos a la pinza. La pinza es el mecanismo de agarre del brazo hidráulico. Está construida principalmente por madera, pasadores, que en este caso son los tornillos, y una jeringa actuadora conectada al sistema hidráulico. Su función es sujetar, transportar y liberar objetos de manera controlada durante la operación del brazo. Cuando el operador aplica una fuerza en la jeringa de mando, dentro de ella se genera una presión que se transmite a través del agua hasta la jeringa actuadora, generando un movimiento para abrir o cerrar la pinza. Esta funciona como una máquina que transforma la energía y el movimiento transmitidos por el sistema hidráulico en una acción útil: sujetar y mover objetos. Además, sus elementos articulados permiten transmitir fuerzas y movimientos de manera eficiente hacia el objeto que se desea manipular. Como parte final de sus componentes tenemos el corazón del sistema, las jeringas y las mangueras. De este lado tenemos los mandos y de este otro lado tenemos los actuadores. Cuando yo presiono este mando, ejerzo fuerza sobre el líquido. Como el agua no se comprime, la presión se transmite rápidamente por la manguera y empuja el émbolo del actuador, generando movimiento en el brazo. Ahora bien, los diferentes colores no son simplemente estéticos, sino que nos permiten identificar visualmente qué circuito controla cada movimiento. Para entender parte del movimiento de este brazo, debemos hablar también de los pasadores. ¿Pero qué es un pasador? Un pasador es un elemento de unión cilíndrico que conecta dos piezas y permite que se muevan entre sí, pero evitando que se separen. En nuestra maqueta los podemos visualizar en cada uno de estos pernos metálicos que unen las estructuras amarillas y permiten que éste gire. ¿Dónde se aplican las fuerzas? Las fuerzas se aplican en 2 puntos clave de la maqueta. Primero, la fuerza de entrada la aplicamos nosotros manualmente en el émbolo de la jeringa de mando. Luego, esa presión se transmite por el agua y se convierte en una fuerza de salida que actúa directamente sobre la estructura de madera, justo en el punto de apoyo donde está amarrada la jeringa actuadora para mover cada articulación. ¿Qué fuerzas permiten levantar la carga? La carga se levanta gracias a la fuerza neta de salida que genera el pistón del actuador al recibir la presión del fluido. Pero también nos preguntamos qué fuerzas aparecen sobre el brazo cuando éste levanta un objeto. La primera es el peso de este mismo objeto. La fuerza de la gravedad empuja directamente hacia abajo con una fuerza que depende de su masa. Pero no es la única. El brazo también tiene que cargar con el peso de su propia estructura. La segunda clave está justo aquí en la pinza. Aquí aparecen 2 fuerzas. La fuerza normal,
que es la presión perpendicular que ejercen las caras de la pinza al cerrarse sobre el objeto. Y segundo, la fuerza de fricción estática. Esta es una fuerza vertical que va en sentido opuesto a la gravedad. Actúa como un freno para que el objeto no se caiga. Pero, ¿qué ocurre cuando la carga se aleja demasiado del eje de giro? Lo más lógico sería pensar que el levantamiento del objeto se complica. Pero, ¿cómo se explica esto desde los principios de la mecánica? El momento se expresa matemáticamente por la fuerza multiplicada por la distancia, es decir, que es directamente proporcional a esta. Se evidencia entonces que a mayor distancia el resultado del momento será mayor, lo que requiere mayor oposición por parte del brazo para contrarrestarla. Pero, ¿por qué resulta más difícil levantar objetos ubicados a mayor distancia? Como hemos visto en el curso, cuando una carga se encuentra a mayor distancia del eje de giro, genera un momento mayor debido a su peso. Esto hace que el sistema necesite aplicar una fuerza mayor para levantarla o mantenerla en equilibrio. Por eso, los objetos ubicados más lejos resultan más difíciles de manipular. El brazo hidráulico mantiene una posición determinada cuando éste se encuentra en equilibrio mecánico. Esto ocurre porque la fuerza generada por el sistema hidráulico compensa el peso de la estructura y la carga que está sosteniendo. Además, en las articulaciones se generan momentos que se equilibran entre sí, evitando que la estructura gire o cambie de posición. Pero, ¿qué sucede cuando la carga es demasiado grande? Bien, al ser un objeto voluminoso, la distancia entre el centro de gravedad y el eje de rotación aumenta. Y al aumentar, también aumenta el torque generado por el peso. Eso significa que el brazo le va a costar mucho más sujetarlo que si fuera un objeto pequeño y denso. Además, la pinza no tendrá el rango de apertura suficiente para sujetar la carga. Para facilitar los cálculos de nuestro brazo hidráulico lo podemos modelar como un sólido rígido, es decir, un cuerpo ideal que no sufre de deformaciones. Entonces, los elementos de nuestro brazo hidráulico que pueden ser modelados para un sólido rígido son: primero, nuestro antebrazo, brazo y base principal serían los eslabones principales que definen todo el movimiento de nuestro brazo, y las jeringas serían nuestros pistones que cumplirían la función de efectuar las fuerzas de entrada y salida como lo harían los pistones de una cartapila real. En nuestro brazo hidráulico, las diferentes partes interactúan mediante pasadores y actuadores hidráulicos. Los pasadores son aquellos que unen a los eslabones y permiten la articulación entre ellos. Y los actuadores son aquellos que transmiten la fuerza mediante el fluido. Cuando aplicas una fuerza, esta genera momentos en los puntos de articulación, permitiendo que el brazo principal, el antebrazo y la pinza se muevan, permitiendo levantar y sujetar algo. Bien muchachos, el tiempo estimado de ejecución ha sido de 1 minuto con 4 segundos. Si bien es cierto, a comparación del manual es un tiempo bastante bueno, esto aún se puede optimizar. Ingeniero, se ha movido una caja y uno de los errores que se ha evidenciado son que se ha presenciado aire atrapado en una de las jeringas, y además que en uno de los mandos se requiere mayor fuerza aplicada, es decir que el operario sufre al ejecutar la acción. La implementación de esta nueva herramienta me ha sido de mucho agrado debido a que ha facilitado demasiado todo el transcurso de la realización del movimiento a la hora de mover la caja. Es mucho más fácil hacerlo de este modo que de la forma tradicional, en la que tenía que moverla con mi propio cuerpo. Este prototipo nos permite mejorar la productividad de distintas formas. Primero, nos permite trasladar un objeto de modo que reduzcamos horas de esfuerzo. Segundo, al automatizar un proceso, el ritmo de producción se mantiene constante, lo que implica una mayor producción debido a la inexistencia de factores humanos. Por último, al no haber varios operarios intentando trasladar una caja muy pesada, se pueden reasignar a otras labores, mejorando así la eficiencia. Los principales riesgos que se evitan al usar este sistema son los riesgos ergonómicos, ya que ahora se reemplaza el levantamiento de la carga manual. Además, gracias a las fuerzas y a la flexibilidad del diseño, se evitan problemas mecánicos, fallas mecánicas, y eso ayuda a la eficiencia y seguridad dentro de una operación, a partir de la ingeniería industrial. ¿Qué tareas repetitivas podría automatizar?
Con las 4 articulaciones de nuestro brazo, este prototipo podría automatizar tareas repetitivas de recogida y colocación de productos. Específicamente, sirve para mover componentes en una línea de ensamblaje, clasificar piezas en fajas transportadoras o simular procesos de empaque y paletizado industrial de forma continua. Este sistema a gran escala contribuye a mejorar la calidad de un proceso porque permite manejar cargas más pesadas de una manera más controlada, estable y segura. Cuando una carga es muy pesada, hay mayor probabilidad de caídas, golpes o mala colocación de algún material, lo que esto puede producir en daños en los productos y retrasos en la operación. El brazo hidráulico reduce estos problemas al proporcionar mayor capacidad de carga y un movimiento más controlado, haciendo que los materiales lleguen a su destino de una manera más controlada y segura. Como resultado, disminuyen los errores en la manipulación y se aumenta la calidad del proceso productivo. Pero, ¿y qué indicadores serían los mejores para medir su desempeño? Para evaluar el desempeño de este sistema no basta con observar si este funciona o no. También es importante medir algunos indicadores como el tiempo que tarda en realizar una tarea, la cantidad de objetos que puede mover en un determinado tiempo y los errores que puedan presentarse durante la operación. Estos datos nos permiten conocer qué tan eficiente y productivo resulta el brazo hidráulico en una situación real. Una de las aplicaciones reales es el centro logístico, el cual es el empaque y paletizado. En almacenes grandes, estos sistemas se aplican para el paletizado automatizado. Los brazos hidráulicos toman las cajas de productos que vienen de las fajas y las ordenan de manera exacta sobre paletes de madera, optimizando los tiempos de despacho y el espacio de almacenamiento. En la industria automotriz, un brazo hidráulico es utilizado en las líneas de ensamblaje para levantar, sujetar y encajar piezas con un peso demasiado grande, como lo sería el bloque del motor o la transmisión de forma precisa, absorbiendo todo el peso para proteger al trabajador. Podemos encontrar una aplicación real de este sistema en las excavadoras utilizadas en la construcción. Estas máquinas emplean brazos hidráulicos para mover tierra, escombros y otros materiales pesados. Aunque nuestro prototipo es mucho más pequeño, ambos funcionan bajo el mismo principio de transmisión de fuerza y generación de movimiento. Integrar sensores en este brazo hidráulico es un excelente paso para transformarlo de un modelo mecánico manual a un sistema automatizado. Podemos integrar sensores de posición y angulación para saber la posición exacta de cada articulación y el grado de apertura de cada jeringa. Sensores de fuerza y carga, si queremos saber que el brazo sienta los objetos y detenga la presión para no romper lo que sujeta la pinza. Y por último, sensores de presión hidráulica, si queremos saber cuánta energía se usa. Podremos agregar sensores para medir la fuerza, momento y estado del brazo en tiempo real y conectarlo a Internet. Así lograr una mejora en control, seguridad y eficiencia en el proceso. La inteligencia artificial permitirá que el brazo identifique las características de la carga y ajuste automáticamente sus movimientos para trabajar de forma más eficiente y segura. Además, podrá detectar posibles fallas mediante los sensores y anticipar el mantenimiento antes de que ocurran problemas. Durante este proyecto aprendimos a aplicar conceptos de mecánica racional y comprendimos cómo la transmisión de presión mediante fluidos permite generar movimiento y trabajo útil. Nuestra principal limitación fue la presencia de aire atrapado, ya que al ser un fluido compresible absorbe parte de la fuerza y genera un desfase en el movimiento. Como mejora futura se puede proponer optimizar la geometría de los eslabones, variando las distancias de los puntos de apoyo. Al modificar la longitud de los brazos articulados, podemos reducir el momento de resistencia que genera el peso propio de la misma madera, logrando que el sistema levante más carga, aplicando una menor fuerza hidráulica de entrada y mejorando el equilibrio estático global. En el contexto de la minería peruana, los brazos hidráulicos tienen una aplicación muy importante, debido a que con estos se pueden manipular cargas muy pesadas en contextos muy exigentes. Estos sistemas pueden utilizarse en maquinarias de excavación, cargadores y equipos de mantenimiento, ayudando a realizar tareas casi imposibles o muy exigentes para un trabajador. En el brazo mecánico se aplican 4 conceptos claves en mecánica racional. Número 1. Equilibrio de fuerzas y momentos. Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. 2. Momentos o torques. Cada actuador debe vencer el peso de sus eslabones más su carga, que crece con la distancia al eje. 3. Cinemática. El ángulo de sus articulaciones define la posición de las pinzas en el espacio. 4. Centro de gravedad. Su posición determina la estabilidad del brazo de la base, si se vuelca o se cae. Esperamos que lo aprendido a lo largo de todo este video les haya servido de mucha ayuda. Gracias. Gracias.